A todos y a todas. Muy buenos días. Vamos a empezar con la comisión. Hay compañeros y compañeras que están bajando al aeropuerto, pero como vamos a empezar con el primer informe, que todos los que intervienen están ahora mismo en la sala, empezaremos con el primer informe, después pararemos a hacer la votación y seguiremos con el segundo informe. Empezamos entonces con las sustituciones. Del Grupo Mixto no hay nadie, la Agrupación Socialista Gomera. Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curvelo. Muchas gracias. Si podemos Canarias nada, de Nueva Canarias tampoco. Del Grupo Popular, no hay sustituciones. Del Grupo Nacionalista tampoco hay sustituciones. ¿Del Grupo Socialista? Sí, presidente, buenos días. Doña Teresa Cruz sustituye a don Mauricio Roque y Marcos Hernández sustituye a doña Naira Alemán. Muchas gracias. Pues nombradas las sustituciones, quería plantearles y quiero informar que como quien le hable el presidente no podrá asistir a la sesión de la comisión del 14 de octubre, por este motivo y en previsión de que la señora secretaria de la mesa, doña Esther González, que está aquí, no pueda asistir presencialmente, sino telemáticamente, propongo que la comisión, y para esa única sesión y con el fin de que la misma pueda celebrarse, elegir hoy a doña Rosa Dávila para proveer la sustitución en las funciones de secretaria para la sesión del 14 de octubre a las 10 de la mañana. Todo ello para que junto al señor vicepresidente pueda constituirse la comisión, de acuerdo con el artículo 43.3 del reglamento. Quiero plantear si se aprueba por asentimiento. Esto quiero decir, para que no pase lo que pasó en una comisión, yo no puedo estar, me sustituiría a Pedro, pero como la secretaria a veces va a asistir telemáticamente, para que se pueda simplemente constituir la comisión. Se aprueba por asentimiento, sería exclusivamente solo para esta comisión. Vale. Muchas gracias. Y ahora sí, damos la bienvenida en este caso al presidente de la Audiencia de Cuentas, a don Pedro Pacheco, y vamos a empezar, aunque les dije de manera telemática que empezaríamos por el punto número 2, pero como no están todos para votar, vamos a empezar por el punto número 1, por los informes de la Audiencia de Cuentas. Haríamos el primer informe, votaríamos y haríamos el segundo informe. Empezaríamos entonces por el primer informe de fiscalización en materia de personal de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales del ejercicio 2019. Y para su presentación, en este caso, por un tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el presidente de la audiencia. Muchas gracias, presidente. Estamos hablando de la fiscalización de la implantación de la administración electrónica en ayuntamientos con municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes en los ejercicios 2019 y 2020. Es el que me dijiste. Presidente, he dicho lo que usted me pidió. El 1.1. Sociedades mercantiles. Sociedades mercantiles, sí. Por entonces hay que cambiar. Perdona. El 1.1, sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, ejercicio 2019. Sí, ese. ¿Y ese? Vale, comenzamos. El 1.1. Venga. Es la fiscalización del personal de las sociedades mercantiles y entes públicos empresariales. Es en el plan de 2020 y se remitió al Parlamento el 23 de diciembre de 2021. Se presentaron 39 alegaciones, de las cuales fueron aceptadas 21. Se presentaron alegaciones por todas, se puede decir, todas las empresas. Es una auditoría de cumplimiento, tanto de legalidad como operativa, y lo que se buscará es verificar si la política de personal de la sociedad y las entidades públicas empresariales se realiza de acuerdo con normativa y después analizar determinados procedimientos que vienen dando cierta conflictividad en el control de esta materia. Afecta a la totalidad de las sociedades mercantiles existentes en 2019, de las cuales 3 de ellas a la fecha de hoy han cambiado de nombre: Gestión Urbanística
Tenerife Gestión Recaudatoria de Canarias y Canarias Cultural Red han cambiado de nombre. Ha desaparecido el proyecto monumental de Tindaya en 2020 y en principio también se preveía la desaparición de Gestión Urbanística de Las Palmas, pero bueno, todavía aparece en los presupuestos del año 2022. Se analizarían los procesos de selección, contratación, incentivos de personal y después determinadas condiciones laborales. Recordar que se refiere exclusivamente al año 2019. En el sector público empresarial implica un montante económico en 2019 de 89.745.245 euros, para una plantilla de 3.788, de los cuales 2.299 eran hombres y 1.489 mujeres. Hay en las conclusiones y en un cuadro que se incorpora hay unas diferencias, pero si se fijan tiene asteriscos que clarifican la diferencia de dos exclusivamente, una diferencia mínima, pero que responde a las memorias de las empresas donde no coinciden las cifras aportadas. Existen diferencias en materia de igualdad, aparte de la que les he comentado, también en el personal directivo, ya que 19 hombres están de personal directivo y por solo 10 mujeres. En materia de discapacidad solo se ha observado un incumplimiento. El coste respecto al año 18 se ha incrementado básicamente por GESPLAN y por radiotelevisión, que es cuando se produce la incorporación del personal de la productora. En las revisiones salariales anuales, que se tiene que seguir un determinado procedimiento que pasa por informe de la Dirección General de Planificación y Presupuestos y por la Dirección General de Función Pública, se han producido incumplimientos en alguna de las revisiones. A nivel de convenios, que de alguna manera señala una heterogeneidad que existen en estas empresas, de las 15 entidades que se han analizado, que quedan afectadas a convenios, rigen un total de 21 convenios y, por ejemplo, GMR y GESPLAN cuentan respectivamente con 5 y 3 convenios diferentes en la misma empresa. Las condiciones de trabajo, me refiero a vacaciones, permisos, reducciones horarias, horario de verano, también son de lo más diversas. Lo mismo ocurre con anticipos, la posibilidad de que un trabajador solicite un anticipo a la empresa, incluso se han dado anticipos a personal directivo que no está previsto. Después, respecto a la política de contratación, que recordemos que el Estatuto del Empleado Público obliga a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que, trasladado por esta norma, obliga a tener un proceso total de transparencia en el proceso, a la publicidad, a la imparcialidad de los órganos de selección, a la independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los mismos, y la adecuación de los programas y de todos los procesos de selección a las actividades que se están realizando. En cuanto a los procedimientos de contratación, solo 2 empresas cuentan con un procedimiento reglado de contratación. Me estoy hablando de personal, que es el objetivo de la fiscalización, y lo cumplen algunas directamente con una convocatoria que realizan, otras acuden a empresas de trabajo temporal, otros acuden a empresas especializadas que son las que realizan la selección, y también 3 de ellas acuden al Servicio Canario de Empleo para la recluta de personal. Las empresas de gestión de servicios sociales y Visocan han realizado contrataciones de personal fijo sin el previo informe de la Dirección General de Planificación. Este es un tema que recuerden que tanto en la ley de presupuestos como, por ejemplo, en los informes de radiotelevisión que se presentan anualmente se produce incumplimientos de este tipo. También en la contratación de cargos directivos y de los cargos de segundo nivel de las empresas también se producen incumplimientos de los principios de publicidad, concurrencia y mérito y capacidad. La utilización de empresas de trabajo temporal que muchas veces responden a trabajos estructurales de la plantilla ha generado una gran litigiosidad. Hay sentencias también en personal que viene prestando servicios en las sociedades instrumentales que se entienden por los tribunales como cesión ilegal de trabajadores. Esto implica una responsabilidad
Hay una norma de 2013 del Gobierno de Canarias en la cual exige o desarrolla cómo se realiza el proceso de contratación y a la vez una serie de responsabilidades que asumen los gestores públicos en caso de que incumplan estas normas. La aplicación del sistema de control por la ley, por presupuestos y por la Dirección General de Función Pública no lleva aparejado un régimen de responsabilidades que refuerce la aplicación del sistema de control. Está generando una carga administrativa importante tanto en las empresas como en las propias direcciones generales afectadas y está generando ineficiencias que obligan a reforzar los servicios centrales de las empresas para hacer frente a las diferentes demandas. En materia de recomendaciones, se recomienda crear un marco de actuación único que regule los criterios a cumplir por todas las entidades en determinadas materias. Me refiero a jornadas de trabajo, vacaciones y demás, que contemple las especialidades de la actividad que realiza cada empresa, analizar las necesidades reales de personal. Ya hablaba de que se realizaban contrataciones que realmente eran parte de la estructura de las empresas y con ello lograr un adecuado dimensionamiento de las plantillas, la mejora en los procedimientos de contratación de personal temporal, simplificar los procedimientos de control a través de los envíos a la Dirección General de Función Pública y de la Dirección General de Presupuestos, regular el abono de determinados incentivos que se abonan sin pasar por la Dirección General de Presupuestos y por Función Pública y que de alguna manera están recogidos en convenio, y después se recomienda que por parte de Hacienda, con los cambios que implica la ley de presupuestos cada año, pues se realicen unas instrucciones anuales que de alguna manera clarifiquen a las empresas exactamente lo que tienen que observar en esta materia de control. La opinión es favorable, se ha ajustado a las disposiciones que le son de aplicación, con excepción de las conclusiones 2, 3, 5, son bastantes conclusiones que se refieren a la revisión salarial, a discapacitados, a la aplicación de la jornada de 35 horas, los anticipos, básicamente las observaciones que les he comentado. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pedro Pacheco, y damos la bienvenida también a los demás miembros de esta comisión. Decirle que hemos empezado, porque hablando con todos los grupos, pues en el primer punto del día no hemos votado, que es lo que yo les he planteado por WhatsApp hoy por la mañana. No hemos empezado por la votación, sino por el primer punto, porque todos estaban aquí los que iban a intervenir y en aras de que muchos compañeros y compañeras tenían que salir a coger el vuelo. Entonces, pedirle disculpas por haber empezado sin ustedes, pero fue consensuado con los diferentes grupos y también creo que el Grupo Socialista tiene una nueva sustitución que me gustaría que planteara. Gracias, presidente. Sí, se ha incorporado a nuestro compañero Pedro Sosa, que sustituye a doña Nira Fierro. Muchas gracias. Dicho esto, continuamos con la comisión. Al no estar el Grupo Mixto, por la agrupación socialista Gomera, señor Mendoza, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días también al señor Pacheco y darle pues nuevamente la bienvenida a esta comisión. Con respecto al informe que debatimos hoy sobre el personal de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales correspondiente al año 2019, recordar que ya también hemos debatido sobre este tema con el correspondiente informe de la cuenta general de ese año, en la que ya además se evidenciaban pues algunas irregularidades y deficiencias. Son cuestiones que además, en ese momento también lo decíamos y lo repetimos ahora, siempre se han ido arrastrando y que desde el comienzo también de esta legislatura hemos tratado de corregir, pero la realidad es que es un asunto bastante complejo. De hecho, también se vieron mermadas las posibilidades a la hora de poder también pues, reforzar los recursos humanos y avanzar en sus derechos laborales. Quiero recordar también que vino mermado y recortado por la crisis del año 2008. Unas medidas que, recordemos todos, afectó a todo el sector público, en las que pues aún tenemos una tasa de temporalidad bastante alta y bastante inasumible. A eso se le suma la falta de reposición que tenemos y también pues se le suma la falta de estabilización que agravan pues la situación que tienen todas estas personas. Y aunque está en el debate desde hace años y se están buscando maneras y se están produciendo también algunos avances, pues hay que reconocer que la situación de estos entes en el año 2019
no era buena, sigue siendo también del todo no buena. De hecho, el informe habla de un 67% de temporalidad y que corresponden pues a unas 2.547 personas que están sin estabilidad laboral. Entre la mayoría de las conclusiones también pues, se habla de diversos incumplimientos que no voy a repetir. Se indica en el informe además también que efectivamente los métodos de control no incluyen un sistema tampoco de responsabilidad posterior, por lo que es difícil darles efectividad. Además también se genera una gran carga burocrática para la administración en la realización de un control que no tiene luego consecuencias prácticas cuando se detecta un incumplimiento. Hay irregularidades, como ha dicho usted, en materia de contratación, gratificaciones extraordinarias, que se realizan sin permiso y que luego están pues generando un problema presupuestario, por no hablar pues también de la gran litigiosidad que pues en la mayoría de los casos acaba en el reconocimiento del personal como indefinido. Un informe como este creemos que es muy útil porque nos da un análisis de la realidad, aunque también es cierto que tenemos conocimiento de esa realidad del personal de estos entes y es evidente que tenemos que hacer pues correcciones normativas necesarias. Por otra parte, hay que armonizar porque hay grandes diferencias entre los convenios de todos estos entes, convenios por los que se regulan unos, convenios por los que se regulan otros y al final pues todos dependen de la misma administración que es de la comunidad autónoma y debería de haber pues una pequeña armonización entre todos ellos. Por otra parte también se presenta una cuestión que esperamos que se haya corregido y en lo que además creo que el Gobierno insistía bastante y es en que se cumpla pues también la contratación del 2% de personas con discapacidad. Y bueno, se me agota el tiempo, termino, pedir que nosotros vamos a pedir en nuestro grupo parlamentario que se sigan las recomendaciones que se hacen en el informe, formularemos propuestas de resolución para que se avance. Vaya terminando, señora Mendoza. Termino, en lo que sea posible en estas irregularidades. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el grupo de Sí Podemos Canarias, señor Marrero. Buenos días, señorías. Creo que el informe evidencia una cuestión que es un mal endémico en la administración pública, que es la alta tasa de temporalidad. Y señalar eso con los datos que se dan aquí de un 67% en ese momento, pues creo que es importante. La cuestión está en que espero que desde el momento en que este informe se produjo hasta ahora, pues ha habido una reforma laboral que implica otro tipo de cuestiones. Y mucha de esa gente que ha estado en condiciones de temporalidad, esperemos que esté ya en situación de fijeza. O sea, que esto se haya cambiado, no precisamente porque desde la propia administración haya habido pues modificaciones sustanciales, sino porque el acuerdo entre patronal, sindicatos y gobierno en su momento pues ha traído consigo el que muchos de los temporales que estuvieran así de este tiempo indefinido en las administraciones públicas, pues pasaran a tener la fijeza y en el trabajo. Hay una cuestión, es decir, aquí señalan ustedes en el informe pues la existencia de múltiples convenios. Resulta curioso, ¿no? Porque cada sociedad mercantil, cada entidad pública empresarial tiene suyo, cuando es el conjunto de la administración, y son trabajadores que tienen puestos base, puestos que están cualificados y que están calificados en las distintas administraciones, es decir, en cualquier administración existe lo mismo, con lo cual tendría que haber algún tipo de convenio base para el conjunto de los trabajadores de la comunidad autónoma en este caso, y no tanto convenio pequeñito de cada una de las pequeñas empresas mercantiles, es decir, habría que intentar de alguna forma unificar más. Creo porque, por un lado, es más beneficioso desde mi punto de vista para el conjunto de los trabajadores estar unidos y para la administración también le facilita el poder trabajar mejor, pero en fin, esa es la realidad que hay. Señalan ustedes pues que como la existencia de todos estos convenios y hasta cierto punto que hay cierta desregulación en cuanto a la gestión o actuación de los que tienen las responsabilidades, pues que haya discrepancias o diferencias en salario, anticipos pues hechos de manera un tanto irregular en algunos casos o autoconcedidos, o que no se esté cumpliendo con ese mínimo del 2% de reserva para la contratación por discapacidad. O sea, como muestra, pues señalan que de 15 entidades revisadas, pues hay 21 convenios. Es decir, que hay alguna que tiene hasta 5 convenios.
o que la jornada laboral, pues por ejemplo, a las 35 horas, que fue un acuerdo entre sindicatos y administración, etcétera, pues se empezara a implantar de manera diferente en algunos lugares y sin los preceptivos acuerdos previos, etcétera. Ha habido mejoras de tipo unilateral, en incentivos, en gratificaciones, en productividad. Es decir, la sensación que uno saca una vez leído este informe de lo que esté ocurriendo no es precisamente de que esté ordenada y organizada las empresas mercantiles cumpliendo estrictamente con la legalidad en materia laboral y siendo estrictos, porque cuando hay cuestiones de este tipo que se plantean de favor a algunos o se conceden graciosamente, pues seguramente habrá otros perjudicados. Es decir, porque aquí lo que hay que hacer es cumplir las normas, no hacer favores, hacer justicia. Y siempre cuando ocurre este tipo de actuaciones de estas características es para, de alguna forma, pues a los fieles a veces... Señor Marrero. Cumplir con ellos. Voy terminando, sí, perdón. Y bueno, hay una cuestión fundamental y termino, que las sentencias judiciales excesivas, ¿no? Es decir, hay un montón de sentencias de litigios laborales que es el producto de esa excesiva temporalidad y estamos de acuerdo con todas las recomendaciones que se plantean y ya añadiremos alguna resolución más. Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el Grupo de Nueva Canarias, señora González, tiene la palabra. Gracias, presidente, señorías, presidente de la Audiencia de Cuentas. Buenos días. Se analiza en este presente informe la fiscalización en materia de personal de 19 en sociedades mercantiles y 2 entidades públicas empresariales referidas al ejercicio 19. Y dado la extensión de este informe y el tiempo pues, que tenemos para intervenir, yo quiero hacer referencia solo a algunas de las cuestiones que me han llamado la atención. En primer lugar, me asombra que la opinión diga que como resultado de la fiscalización que respecto a la gestión del personal de las 19 sociedades y de las 2 entidades empresariales, ésta se ha ajustado a las disposiciones generales que le son de aplicación, con una serie de salvedades que corresponden a 14 de las conclusiones del informe. 14 de las conclusiones de 17, con lo que un 83% de estas conclusiones son salvedades y, sin embargo, pues se dice en el informe que la gestión se ha ajustado a las disposiciones generales, lo que le son de aplicación. A mí me parece sinceramente extraño. Otra de las cuestiones que también me llama mucho la atención es lo que se apunta en una de las recomendaciones, y es la relativa a la recomendación de que al principio de cada ejercicio se comunique a las diferentes entidades por parte de la Consejería de Hacienda unas instrucciones donde se concreten y clarifiquen aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la vista de la Ley de Presupuestos en vigor y que necesitarían, en caso de realizarse, de una petición de informe previo para su instauración. Y yo, señor Pacheco, es que el informe recomienda a la Consejería que se dirija a las sociedades mercantiles y a las demás entidades públicas mediante instrucciones para que éstas sepan lo que tienen que hacer. A mí, sinceramente, me parece de patio, de colegio. A las empresas y a las entidades empresariales dependientes del Gobierno de Canarias, lo mínimo que se les debe exigir es que sepan gestionar conforme a la legalidad vigente, y dentro de esta legalidad está la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y es obligación de los responsables conocer los procedimientos y cuándo deben solicitar información o autorización del Gobierno. En tercer lugar, hacer referencia a lo manifestado en la conclusión número 12, que señala que en el caso de GESPLAN, en el que dada la concentración de contrataciones temporales y el significativo volumen de estas, se observa la existencia de riesgos en futuros ejercicios y determina indicios de responsabilidad contable. Y además manifiesta que dichos indicios pues pueden reproducirse en Visocán, pero sin embargo no hace referencia a empresas como Grecasa, la televisión pública o la radiotelevisión, o sea, la televisión y la radio pública, que se encuentran en similares condiciones, por lo que yo le pido que nos aclare esta conclusión. Por último, hacer referencia a la conclusión número 5, que habla de los importante número de litigios abiertos en las diferentes entidades, con un total de 133, encontrándose el mayor número en Visocán, Televisión y Puertos Canarios, que dado los perjuicios económicos que pudiera causarse al erario público, podría también ser indiciarios de responsabilidad contable, lo cual también me gustaría nos aclarara el por qué llegar al punto de ser indiciario de responsabilidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. A continuación, por el Grupo Popular, señor Enseñat, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Buenos días también al señor Pacheco. Como siempre, antes de nada, agradecer el trabajo que hace toda la audiencia de cuentas. Vamos a ver, hoy estamos hablando de un informe del año 2019 sobre sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales. Un total de 21, y yo creo que eso es importante puntualizarlo. El coste de trabajo o el coste de personal asciende aproximadamente en el 2019 a 90 millones. Y hay que decir que de esos 90 millones prácticamente el 60% de todo ese coste de personal lo reúnen 4 sociedades: Gesplan, Gestión de Servicios de la Salud, la Televisión Canaria y el Instituto Tecnológico de Canarias. El 60% de todo ese gasto de personal. Y son 21. La media de gasto de personal, y esto creo que también es importante, y el efecto que es sobre los presupuestos de cada una de las entidades está en torno al 29%. Sin embargo, la mitad de ellas superan con creces el 30%. Es decir, tenemos una dispersión muy alta entre algunas que apenas el coste personal alcanza el 9% de su presupuesto y otras que incluso llega hasta el 75%. Hay un tema que no se ha hablado, pero que a mí, y por lo menos al particular, nos gustaría poner en relieve, y es el tema de los trabajadores contratados con alguna discapacidad. De las 3.788 trabajadores, apenas 23. Y yo creo que este es un mal ejemplo para la sociedad y creo que es un mal ejemplo para el resto de lo que son empresas privadas. Creo que habría que hacer un esfuerzo, independientemente que solamente en unas recomendaciones se habla de que se vulnera la normativa, pero creo que desde las empresas públicas tenemos que mandar un mensaje más claro a la sociedad diciendo que existen muchas personas que a pesar de tener una discapacidad pueden desempeñar perfectamente un puesto de trabajo, están formadas para desempeñar ese puesto de trabajo y tienen ganas de poder desempeñar ese puesto de trabajo. En cuanto a la temporalidad que hemos hablado, llega casi al 70%. Pero claro, a mí aquí me surge una duda. Cuando hablamos de entidades mercantiles públicas y públicas empresariales y hablamos que la temporalidad es de un 70%, ¿estamos hablando de precariedad laboral o estamos hablando de realidad del ajuste del trabajo? Y pongo, por ejemplo, el ejemplo de Gesplan, donde se recoge que, a raíz del aumento de encargos, que son encargos temporales, pues tiene que ir adaptando su plantilla para poder desempeñar esos puestos. La pregunta la dejo ahí y que luego que cada uno lo analice como considere. Me choca que dentro de las conclusiones y recomendaciones, pues son 5, básicamente, las que reúnen casi todas esas recomendaciones y conclusiones, y estamos hablando de 21. Y ya termino. Usted dijo que solamente se recurre al Servicio Canario de Empleo por 3. El resto busca otros mecanismos para cubrir sus deficiencias de plantilla. Yo creo que nos haría reflexionar. ¿Esto es un problema de que no confiamos en el Servicio Canario de Empleo o es un problema de que el Servicio Canario de Empleo no funciona para ofrecer oferta de trabajo? Y termino. Volvemos a decir lo que decimos siempre. La importancia de introducir criterios objetivos para evaluar la eficiencia, la eficacia, la gestión, también en la gestión de personal. Gracias. Muchas gracias, señor Enseñat. Por el Grupo Nacionalista Canario, señora Dávila, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como siempre, señor Pacheco, agradecer el trabajo de la audiencia de cuentas, en este caso, como ya se ha dicho, para la fiscalización de contratos de personal de las empresas y entidades, sociedades mercantiles y entidades públicas en Canarias. Lo primero de todo hay que decir que durante el año 2019 se incrementaron los gastos de personal en las sociedades mercantiles, pasando de 72,8 millones de euros a 89,7. Una parte se entiende que tiene que ver con que la subrogación de los trabajadores de la televisión pública y, por otro lado, parece que un mayor número de encargos a Gesplan. Aquí hay 2 cuestiones. Lo primero de todo es que la realidad de las sociedades mercantiles es que prestan diversos servicios muy distintos, desde gestión sanitaria de Canarias, gestión del medio rural, Grecasa, televisión pública, y por lo tanto sí es cierto que tienen que haber unas indicaciones. Yo discrepo de
señora Esther González, respecto a que se puedan dar instrucciones, que es algo habitual en Hacienda, generales, para el cumplimiento respecto a las sociedades mercantiles, y lo puede hacer perfectamente. Pero sí es cierto que tenemos que tener en cuenta la diversidad, los efectos de los convenios de cada una de las empresas, desde luego hacer un análisis de cuáles deberían ser los gastos de personal realmente estructurales y hasta qué punto el propio gobierno, otras entidades, por ejemplo, ayuntamientos, hacen encargos o sobreencargos para saltarse la ley de contratos del sector público. Y esto también lo dejo ahí, porque me gustaría, iremos viendo cómo evoluciona algunas sociedades como Gesplan, donde efectivamente el grado de temporalidad y de contratos ha ido aumentando sustancialmente. Y cómo no hay una estructura fija para atender a esos encargos. Entonces tenemos que ver si realmente son encargos temporales y sobre todo que no se utilice, es una sociedad instrumental, pero que no se utilice dejando a las empresas privadas fuera de la posibilidad de acudir a contratos con el sector público, a contratos de la propia Gobierno de Canarias y de otras administraciones. Creo que hay que atender a las recomendaciones. Yo también le insistiría, señor Pacheco, en si nos puede clarificar los aspectos de esas responsabilidades contables, y me gustaría decir que se hizo un esfuerzo muy importante en Canarias, y así lo reconoció el Ministerio de Hacienda en su momento, de racionalizar las empresas del sector público. Pero hay que seguir profundizando en el papel que juegan cada una, que no se solapen, que en muchas ocasiones parecen solaparse, y sobre todo atender a la temporalidad. Tenemos que recordar que son más de 3.700 personas trabajadoras y trabajadores en este sector público, y tener una base teniendo en cuenta las diferencias tan grandes que hay respecto a los trabajos que realizan cada una, de los encargos que realizan y el fin, la finalidad de cada una de las empresas. Y nosotros suscribiríamos pues, en su totalidad las recomendaciones con esas aclaraciones que sí le pediríamos respecto a las posibles responsabilidades contables. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Dávila. A continuación, por el Partido Socialista, señor Viera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Me gustaría, en primer lugar, felicitar a la Audiencia de Cuentas por el trabajo realizado en la elaboración de dicho documento, puesto que ha donado una imagen sobre determinados aspectos en materia de personal en las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales para el ejercicio 2019. Por otra parte, teniendo en cuenta que el objetivo de la presentación de esta fiscalización es el comprobar el cumplimiento de la legalidad en las políticas de personal y sus procedimientos, sí me gustaría hacer una serie de indicaciones. Primero, si bien es verdad que están los datos de gasto de personal correspondientes a los años 18, 19 y 20, donde se observa que hay un incremento, y también en la tasa de temporalidad, que yo creo que es bastante alta, en torno a un 67%, sin embargo, en el resto de los indicadores no aparecen datos del 18 ni del 20, como puede ser la relación de hombres y mujeres, la del salario medio, la del gasto personal con respecto al gasto de explotación. Bueno, sería interesante de alguna manera para poder comparar y llegar a alguna de las conclusiones. En segundo lugar, si bien es cierto que se cumple generalmente con lo establecido, legalmente en ocasiones existe una serie de incumplimientos, tanto en la ley de presupuesto como en la ley general de los derechos de las personas con discapacidad, concretamente en una de las empresas, afectando a una de las personas. En tercer lugar, existe una cierta heterogeneidad en cuanto al marco regulatorio, jornada de trabajo o anticipo de personal. Y también, como ya lo han indicado algunas otras fuerzas políticas, ¿verdad?, es preocupante también la situación de algunas empresas por la existencia de indicios de posible responsabilidad contable, con lo cual sí me gustaría saber si se tiene alguna información de los años 18 y 20 y para saber si esto es una situación nueva o heredada de años anteriores y cómo ha ido evolucionando. A la vista de todo esto, me gustaría hacer una serie de consideraciones. Vamos a ver, señoría, hay una nota positiva, y es que en estos momentos el sector público empresarial canario, que está compuesto por 18 sociedades mercantiles y 2 entidades públicas empresariales, que lógicamente bien gestionada aportaría un gran valor añadido a la economía canaria, dependen más de 3.000 empleos. Todo este informe de fiscalización en materia de personal ponen en duda la opinión que determinadas formaciones políticas tienen sobre las empresas públicas. Primero, que las empresas públicas son ruinosas, y aunque habría que ver cómo ha ido variando el sector en cuanto a facturación, gasto de explotación, de personal, endeudamiento e inversiones, solo 2 sociedades se han extinguido.
La segunda sospecha que suele recaer sobre las sociedades son casos de corrupción. No existe por ahora caso de corrupción, demostrando, por tanto, que los controles administrativos funcionan. La tercera sospecha es que las sociedades tienen que tener como objetivo exclusivamente ser rentables, pero hay que tener en cuenta que en una sociedad pública la rentabilidad hay que medirla también en términos sociales. Lo que hay que exigir no es tanta rentabilidad, sino que financieramente sean sostenibles y que siempre tengan el control sobre la prestación de los servicios públicos, porque estamos hablando de recursos públicos que crean empleo. No se puede comparar el sector público con el privado porque sus objetivos y los recursos son distintos. Para ir terminando, decir que dos consecuencias que se obtienen de este informe y que hay que poner valor es que hay que situar al frente de las empresas o buenos gestores con capacidad técnica que sean capaces de sacar adelante los proyectos y que los controles sean más eficaces. Por eso hay que reconocer el papel que juega la audiencia en este tipo de informe y para terminar, mi grupo está de acuerdo con las recomendaciones establecidas en este informe que ayuda de alguna manera a que la gestión de las entidades públicas se hagan de manera transparente y eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Viera. Y para responder a la señoría, señor grupo parlamentario, tiene la palabra don Pedro Pacheco, presidente de la audiencia. Gracias, presidente. Intentaré, son muchísimas dudas o preguntas las que se han planteado respecto a la temporalidad. Hay un apartado específico que es la empresa GESPLAN, que yo creo que en principio debería ser, si acaso, objeto de un tratamiento diferente, ya que en su propia vocación, en la propia actividad de la empresa, determina la existencia de una serie de encargos anuales que se agotan a veces en el año, que a veces son plurianuales, pero que después dejan de existir 2 años más tarde, con lo cual, de alguna manera, consolidar una plantilla que hoy en día puede necesitar, hablando de referencias, de 400 personas, que puede, 800 creo que es actualmente un poco la media, pero que puntualmente pues ha llegado a 31 de diciembre a 1.791, se observa una necesidad de personal completamente diferente. Además, en principio, es una necesidad de personal en general no cualificado, o sea, por así decir, se cuenta con un esqueleto para trabajar la empresa, que es la que es capaz de llevar a cabo todos los proyectos, y después con una cierta, se sabe que se trabaja en medio agrícola, en medio rural, en obras de menor entidad, que requieren mucha intensidad de personal menos cualificado, y por lo tanto yo creo que habría que hacer una diferencia y estudiar la temporalidad desde el punto de vista del resto de las empresas y esas separadamente. En todo caso, estamos hablando de un marco de temporalidad que, conforme a la normativa del Gobierno, se sitúa en el año 2024 en el 8%, o sea que todavía, en principio, se está en un proceso de disminuir, pero volviendo al ejemplo de GESPLAN, siempre va a tener, por su propia naturaleza y la actividad que realiza, siempre va a tener ese peine de encogerse y ampliarse en función del número de encargos que tenga. Aprovechando también, ¿por qué nos referimos a GESPLAN? Que en temas de sentencias y demás, pues bueno, GESPLAN tiene 1.791 temporales y 113 fijos, con lo cual la conflictividad que se pueda generar en esa temporalidad es mucho mayor que la que se pueda generar en otro tipo de empresa. En cuanto a la opinión, ¿por qué es una opinión favorable? Pues bueno, porque no es que se hayan incumplido una serie de las conclusiones que antes les comenté al total, o sea, son incumplimientos parciales, en algunos casos con diferente intensidad, con lo cual no permite sacar una conclusión negativa que afecte a la totalidad de las empresas. Si nos vamos a parcializar también en grupos a estas empresas, pues a lo mejor generamos a 3 empresas que podrían ser objeto de una opinión negativa, pero en el resto estamos en que se cumple de una manera parcial, insisto, con diferente intensidad, y por lo tanto la opinión se ha hecho una opinión positiva con las salvedades que se han incorporado. En cuanto a las instrucciones, pues bueno, ¿por qué se dicen las instrucciones? Porque alguno de los diputados lo ha comentado. O sea, yo llevo aquí presentando 3 cuentas generales y 3 informes ya de radiotelevisión, y en todos vemos
incumplimientos similares. Unos referidos específicamente a algunas empresas, pero con una cierta variación. ¿El por qué se habla de una instrucción de la Consejería de Hacienda? Es indudable que la ley hay que cumplirla y que los gestores tienen que estar suficientemente preparados. Primero, porque la Consejería de Hacienda es la que tutela a las empresas públicas y la que responde al control de las empresas públicas desde el punto de vista de propiedad, ajeno al que pueda hacer la intervención o la audiencia de cuentas en materia de fiscalización. Por lo tanto, de alguna manera, el que tiene que velar porque ese todo aparato mercantil que tiene el Gobierno se cumpla la normativa, está residido en la Consejería de Hacienda, concretamente en la Dirección General de Patrimonio. El Consejo de Gobierno nombra a todos los componentes de los consejos de administración y de la Junta, que también no nos podemos olvidar que no son marcianos que vienen de lejos, son consejeros, directores generales en su mayor parte, o sea, personas que son perfectamente conscientes y que a lo mejor en un lado se cumple y en otro, por diferentes necesidades, no estoy atribuyendo ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de culpa, en otros, por las circunstancias, se toman otro tipo de decisiones, pero son los mismos que están en el Gobierno, en un 95% están en los consejos de administración y en la Junta. Por eso se habla de una instrucción, porque está claro que o bien estamos hablando de incumplimientos y hay que ir a medidas más fuertes, o hay también un posible desconocimiento, y por eso se habla de alguna manera de traducir el idioma presupuestario a algo que puedan comprender gestores directamente ya de lo público, que no tienen una experiencia determinada. De hecho, en 2013 está la instrucción sobre todo este tipo de contratos. ¿Por qué sale la instrucción? Precisamente porque se detecta un incumplimiento. No es que a alguien le haya dado la gana de hacer una instrucción porque se iluminó un determinado día. La incertidumbre en cuanto a las sentencias y en cuanto a la existencia de contrataciones temporales o de determinados incumplimientos, pues bueno, eso puede generar una serie de circunstancias que actualmente no se están planteando porque no las han generado, en algunos casos porque los conflictos judiciales están pendientes de sentencia, en otros porque está claro que hay, por así decir, un cultivo donde determinadas personas acuden a reclamaciones cada vez menos, porque yo he vivido otros momentos donde las reclamaciones eran bastante más numerosas, acuden a reclamaciones diciendo por cesión ilegal de trabajadores o por procedimientos incorrectos de esas administraciones. Todo eso produce una incertidumbre, produce un incumplimiento de esa normativa de 2013 que habla de responsabilidades de los gestores. Desde el momento que hay una responsabilidad de gestor es por lo que se comenta la posibilidad de una responsabilidad contable. Y en cuanto a los indicios, por buscar uno, nosotros no estamos diciendo que existan en este informe indicios de responsabilidad contable, estamos diciendo que en un futuro podría darse, concretamente podría ser causa de la existencia de indicios de posible responsabilidad contable, o sea, un tema condicionado a que esas incertidumbres se conviertan en certidumbres por sentencias o por responsabilidades que tenga que asumir la Administración. En todo caso, en cuanto al tamaño de las diferencias de tamaño, de las empresas obedecen directamente a la naturaleza de su actividad. Hay empresas que se pueden manejar, como ha habido algunas, hasta con 0 trabajadores, otras con 5, otras con 60 y otras como Gesplan, pues que va de un peine de 800 personas a 1.791, pero insisto, es la naturaleza y indudablemente cualquier cosa que hagamos en empresas públicas nos vamos a tener que adaptar a la naturaleza de la actividad. En cuanto a los perfiles del Servicio Canario de Empleo, muy posiblemente es que no responde, no sé exactamente ahora la información, pero me temo que debe ser por los perfiles. Cuando uno va buscando determinados perfiles y se piden al Servicio Canario de Empleo perfiles de ese tipo, o no tienen la experiencia, o incluso hay veces que no tienen en la lista del Servicio Canario de Empleo ningún tipo de perfil apto, porque existe un empleo bastante importante en ese determinado sector, básicamente por la cualificación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Pedro Pacheco.
Y si no hay objeción, se entiende finalizado este debate y, según el artículo 196, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación. Como planteé al principio de la comisión, ahora pasaríamos al punto 2 de los informes de la Audiencia de Cuentas en su parte de la votación, y si no tienen inconveniente los grupos y el presidente de la Audiencia, don Pedro Pacheco, se queda en la sala, no habría inconveniente. Entonces, como quiera, si quiere ausentarse, tardamos 2 o 3 minutos normalmente en votar, como usted quiera, se puede quedar y planteamos las votaciones. En el punto 2, punto 1, informar que las propuestas de resolución admitidas a trámite por la mesa de la comisión con sus correcciones son las siguientes: las del Grupo Nacionalista Canario, los grupos Socialista Canario, Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. Y se les plantea desde la Presidencia que, como hemos venido haciendo en otras ocasiones durante esta legislatura, dándose por debatidas estas propuestas y pasando la votación conjunta de las mismas si no existiera ningún problema y no pidieran votación por separado por los grupos. Entiendo que no, así que votamos todas las propuestas de resolución admitidas. ¿Votos a favor? Vale. Queda aprobada por unanimidad. 17 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. El punto 2.2, informar que la propuesta de resolución admitidas a trámite por la mesa de la comisión y sus correcciones son las siguientes: las del Grupo Nacionalista Canario y la de los grupos Socialista Canario, Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. Y planteo lo mismo que en la anterior: si no existe ningún grupo que quiera votación por separada, planteo la votación conjunta de todas las propuestas de resolución. ¿Sí? Pues votos a favor. Votos en contra, abstenciones. Pues queda aprobada por 16 votos a favor y ningún voto en contra, ninguna abstención. Dicho esto, volvemos entonces ahora al punto 1.2 de fiscalización sobre el estado de implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos de municipios de población entre 10.000 y 20.000 habitantes, ejercicios 2019 y 2020. Y para su presentación del informe tiene la palabra el presidente de la Audiencia de Cuentas por tiempo de 8 minutos. Don Pedro Pacheco. Gracias, presidente. Este informe tiene origen en una inclusión que hicimos en el plan de actuaciones de 2020, que se incorporó como implantación de la administración electrónica en entidades locales, o sea que abarcaba tanto ayuntamientos como cabildos, que esta fue suprimida y se dividió en varias fiscalizaciones diferentes. La implantación de la administración electrónica en cabildos insulares, que está todavía en trámite, después les comentaré por qué. Fiscalización de la prestación del servicio de administración electrónica por parte de los cabildos insulares a los ayuntamientos, que ya fue aprobado y presentado en esta comisión el 18 de octubre del 21, y la fiscalización sobre el estado de implantación de los municipios de 10 a 10.000, que es el que estamos tratando hoy. El por qué. Esta es una actuación coordinada con el Tribunal de Cuentas y con el resto de los órganos de control autonómico. ¿Por qué les digo que afecta? Pues bueno, en principio verán que en las limitaciones del alcance ha habido unas dificultades, sobre todo con la información a rendir por parte de los ayuntamientos, donde se ha producido por una parte una dilación y por otra parte una diversidad de información que hacía muy difícil que se pudiera unificar. El resultado de la fiscalización a nivel global de España está aprobado por el Tribunal de Cuentas el 24 de febrero de este año y está publicado en la web. Debido a esta diversidad, el Tribunal de Cuentas se mete exclusivamente con las diputaciones y los cabildos, y esa parte la incorpora completa a nivel nacional, y en los ayuntamientos al final ha optado por solo incluir aquellos que dependen directamente de la fiscalización del Tribunal de Cuentas por no tener órgano de control autonómico.
No se ha formulado ningún tipo de alegación por los ayuntamientos. El objetivo de la misma es doble, un objetivo de legalidad y otro operativa. El primer caso sería verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación y después en la otra sería ver el grado de implantación de las diferentes medidas que implica la administración electrónica. Concretamente, hemos buscado la implantación en las entidades, la ejecución de los programas presupuestarios de 19 y 20, las actuaciones para llevar las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo para estas administraciones, el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad, qué ha pasado que en el momento COVID y las repercusiones medioambientales. Afecta a 7 ayuntamientos seleccionados no por nosotros, sino con un criterio general que hizo el Tribunal de Cuentas para toda España. Y en cuanto a las limitaciones del alcance, en los ayuntamientos básicamente se produjeron incoherencias de datos en las repercusiones medioambientales, que no fue posible trabajarlas. Los temas de la ejecución de programas presupuestarios en la mayor parte de los ayuntamientos nos encontramos con que no existía ningún programa presupuestario específico, sino que estaban integrados en partidas generales, con lo cual no se ha podido tampoco sacar conclusiones. Debido al tipo hemos incorporado una primera conclusión de carácter general, porque el problema es que en esta fiscalización lo que se hacen es observar un total de 22 parámetros diferentes, que poco menos que cada uno tiene un determinado resultado. Agruparlos es bastante complicado. En general, en la primera conclusión hacemos una valoración positiva de la implantación de la administración electrónica en estos ayuntamientos. Se detectan indudablemente obstáculos, la falta de formación, la falta de confianza tanto de los funcionarios como del ciudadano, problemas de puesta en funcionamiento como marco de nuevas tecnologías, falta de manuales, de limitación de responsabilidades, que también no se ha distribuido los diferentes roles a la hora de la aplicación de la administración electrónica. Pero bueno, no nos podemos olvidar que la administración electrónica, derivada sobre todo de las leyes de procedimiento, implica una serie de derechos para los ciudadanos a la hora de actuar con las administraciones públicas, que si no se dota de medios y preparación a la administración y a la vez se forma un poco al ciudadano, pues bueno, de alguna manera acabamos recortando estos derechos. Se ha implantado en todos los ayuntamientos, pero bueno, solamente 5 de ellos tienen una normativa. En general todos están incorporados en la plataforma Heiser Orbe, que es la plataforma que permite la interconexión de registros a nivel nacional, que bueno, es que permite que te llegue un registro de cualquier tipo de ayuntamiento, de cualquier tipo de administración de España. No se han implantado las oficinas integradas de atención al ciudadano. Todos los ayuntamientos disponen ya de sede electrónica. Todos los ayuntamientos, 5 ayuntamientos disponen de procedimientos escritos para trámite. Hay ayuntamientos que incumplen el Sistema Nacional de Interoperabilidad. En 4 de los 7 ayuntamientos se aplica todos los procedimientos administrativos, y en Santa Brígida y Santa Úrsula no se aplican al área de recaudación y a recursos humanos respectivamente. Todos los ayuntamientos disponen de carpeta ciudadana, que es lo que permite al ciudadano comprobar exactamente cómo están las relaciones, notificaciones, expedientes, trámites. Todas poseen archivo electrónico, pero no todas poseen el archivo electrónico único que exige la normativa. No existe un plan de digitalizar lo anterior, con lo cual cada vez que implantan, pues corremos con administración electrónica a partir de esa fecha, pero lo anterior ahí queda. A ciertos niveles es un problema normal, que bastante trabajo implica la implantación para ocuparnos de la parte anterior. Todos poseen un registro electrónico general, excepto Santa Úrsula. No disponen registro de apoderamientos de las personas que pueden justificar los apoderamientos mercantiles y personales ante la Administración. Ningún ayuntamiento fiscalizado dispone de registro de funcionarios públicos habilitados. Este es un tema importante porque es a ciudadanos que no tienen capacidad para operar a nivel electrónico. Existen una serie de funcionarios que son los que de alguna manera intermedian entre la Administración y el ciudadano para que puedan ejercer estos derechos.
Todos tienen implantado la factura electrónica. Este es un tema importante y que ha supuesto una mejora en rapidez, en el control de la contratación, pero sobre todo ha supuesto una mejora en estabilidad presupuestaria, ya que como cualquier factura tiene que entrar por ese registro, porque si no carece de validez, pues bueno, de alguna manera obliga que lo que antes se llamaba facturas de cajón, ahora mismo hay que contabilizarlas y hay una serie de medidas por parte del Ministerio y por parte de la Comunidad Autónoma para que eso se tenga que regularizar en un plazo determinado y si no existen una serie de responsabilidades y limitaciones. Solo un ayuntamiento ha tenido incidencias en el área de seguridad del sistema de redes o terminales y posiblemente este incidente es el que haya provocado que este ayuntamiento, que es Tuineje, es el único que ha llevado a cabo un análisis de riesgos de seguridad de la información. En materia de protección de datos, el cumplimiento de la normativa también es diverso y los ayuntamientos ninguno ha recibido subvenciones para la implantación de la administración electrónica, ya sea por el Estado, por la Comunidad Autónoma o por la Unión Europea. Es importante destacar la aplicación del teletrabajo, sobre todo fundamental a partir en el momento de COVID, donde no queda otra opción, pero el valor añadido que ha implicado esto es que a posteriori la preparación, la adquisición de medios materiales, la adquisición de aplicativos ha permitido que después se continuaran implantando medidas de este tipo y excepto 2 ayuntamientos que no lo permiten, el resto de los ayuntamientos tienen parte de su actividad ahora mismo que se puede realizar por teletrabajo. En materia impositiva es posiblemente donde casi todos los ayuntamientos tienen el mayor volumen de aplicación de la administración electrónica, en los impuestos todos menos Santa Úrsula, que tiene un impuesto que no gestiona a través de eso, y su aplicación en tasas es el más alto. Las recomendaciones, perdón, presidente, es incrementar la información al ciudadano, que haya un área responsable que de alguna manera movilice y se responsabilice de la aplicación de la administración electrónica, recomendar la digitalización de la gestión, aumentar las actuaciones que actualmente están automatizadas o coger las que no lo están, modular la aplicación de la seguridad de la firma electrónica, ya que hay diferentes intensidades y concretamente se recomienda la del programa clave, que es que con un código determinado se puede operar con la administración. Recomendar el uso de dispositivos móviles y redes sociales. En la opinión, excepto los hechos descritos en el epígrafe 3.2, el resto de la opinión es favorable. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco. Me ha solicitado el portavoz del Grupo Popular, don Carlos Ester, si puede intervenir en primer lugar, porque tiene otra comisión, dentro de aquí mismo una ponencia, perdona, si los portavoces no tienen ningún inconveniente. Gracias. No, y voy a ser bastante breve y gracias por la comprensión a todos. Bienvenido, señor Pacheco, y como también comentó mi compañero, pues nada, pues felicitar a la Audiencia de Cuentas siempre por esa labor, ese trabajo exhaustivo a la hora de analizar los distintos informes con respecto a las administraciones públicas. Está claro que estamos en el siglo XXI, hay una fiscalización sobre todo en lo que se basa en esto, en la implantación de las nuevas tecnologías en esos municipios, y cabe y choca la evidencia de que en el siglo XXI todavía estemos, bueno, pues faltos, ¿no?, de implantaciones totales en todos los municipios al 100%. Cierto es que se ha mejorado muchísimo de unos años para acá, así lo dije también en el informe, pero todavía queda mucho por hacer y mucho por actualizar. Y sobre todo cuando lo hemos visto en estos años, sobre todo en el año 2020 y 2021, con el tema de la pandemia, con el tema del COVID, que hemos visto cómo ha flaqueado los sistemas de digitalización, de utilización de las nuevas tecnologías y sobre todo en muchos ayuntamientos y sobre todo aquellos que son menores de 50.000 habitantes que no tenían, bueno, pues en muchos casos sistemas implantados. Como he dicho, hemos avanzado, pero creo que falta mucho por hacer. Con respecto a lo que usted ha comentado, no voy a repetir la falta de criterios, y no todos
contemplan digitalizaciones en todos sus servicios. Me preocupa mucho lo que es la falta de formación del personal de los distintos ayuntamientos. Creo que es fundamental para dar un buen servicio a la ciudadanía. No solamente la ciudadanía debe también conocer y debe haber, bueno, pues campañas de publicitación o de formación también a la ciudadanía para enseñarle a utilizar este tipo de herramientas, pero también importantísimo para ello que el propio personal esté capacitado y cualificado para ello. Por lo tanto, se echa en falta, y ahí paso las recomendaciones, que son totalmente acertadas, ¿no? Sobre todo a la hora de no solamente publicitar estas acciones o estos instrumentos, sino a la hora también de dotar de formación al personal de las distintas administraciones públicas para que no solamente, bueno, pues tengan esa capacidad a la hora de tratar con este tipo de herramientas, sino también de enseñar a la ciudadanía y de atender con excelencia a la ciudadanía, que es lo que a todos nos preocupa, y para eso estamos aquí con vocación de servicio público. Para terminar, me gustaría añadir que también creo que es una labor no solamente de la parte de los ayuntamientos, cabildos de las distintas islas más Gobierno de Canarias deben también, pues, esforzarse en que esta implantación de estos instrumentos se haga realidad. Por lo tanto, pedirle también que dentro de esas recomendaciones, tanto cabildos como Gobierno de Canarias, pues hagan planes para la mejora y ayuden a estos pequeños municipios que no tienen muchas veces capacidades para ponerse al día, para que les ayuden y así lo hagan. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Ester. A continuación, por la agrupación socialista Gomera, señora Mendoza, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días de nuevo al señor Pacheco. Bueno, señorías, con respecto al informe sobre la implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos de municipios con población entre 10.000 y 20.000 habitantes, que corresponden en este caso entre el año 2019 y 2020, pues en líneas generales, leyendo el informe, hay un cumplimiento de estos municipios en la implantación de la administración electrónica. Yo aquí quería hablar y me quería detener en que desde la Agrupación Socialista Gomera también siempre hemos defendido que la implantación de una administración digitalizada también debe de ir siempre en paralelo con darle facilidades para su acceso a toda la población. Y tenemos que recordar, por desgracia, que en Canarias existe un alto porcentaje de brecha digital, tanto ya sea por falta de medios para acceder a estas tecnologías por parte de las familias que tienen menos recursos, como la imposibilidad de acceder a esta tecnología también porque en determinadas zonas, a día de hoy en Canarias, pues también hay zonas en las que hay poca o nula cobertura de Internet. Sin olvidarnos tampoco de aquella población que también por su formación, por su edad o por sus capacidades también pues le es mucho más complejo o más difícil acceder a estos trámites a través de la vía digital. Obviamente estamos a favor de tener una administración moderna, pero una administración que también debe ser inclusiva, y la transición a lo digital pues tiene que ser socialmente justa, por decirlo de alguna forma. Dicho esto, es verdad que el informe recoge bastantes avances y aún así pues todavía sigue habiendo, hay que reconocer que hay ciertas deficiencias puntuales con respecto a expedientes electrónicos, procedimientos administrativos, registros electrónicos, etcétera, pero entiendo que con el tiempo se irá mejorando. Todos los que conocemos un poco el funcionamiento y las capacidades presupuestarias de las entidades locales, unas son más grandes, otras son más pequeñitas, en Canarias, pues obviamente, no sé si la palabra es que es natural o es normal que no todos los municipios pues tengan los mismos recursos presupuestarios y humanos, y sobre todo técnicos, cuando hablamos de la implantación de nuevas tecnologías para estar al 100%. Pero bueno, entiendo, creo que en su intervención usted también dijo que muchas administraciones pues no han tenido subvenciones para este fin. A lo mejor habría que plantearse para que ciertas administraciones que no tienen tanta capacidad económica o tanta capacidad personal para poderla poner en marcha al 100%, intentar colaborar la administración regional con las locales o las más pequeñitas.
Mientras tanto vamos a pedir pues desde ACG que se sigan las recomendaciones como siempre que se recogen en el informe. Termino agradeciéndole una vez más la presencia de usted en esta comisión, que se le traslade también el agradecimiento al trabajo y al esfuerzo que hacen todos los trabajadores de la Audiencia de Cuentas, que una vez más pues han realizado pues un informe bastante exhaustivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, por Sí Podemos Canarias, señor Marrero. Sí, buenos días de nuevo, señorías. Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas. A ver, los bancos han sido una avanzadilla en la implantación electrónica, pero no precisamente el modelo a seguir desde nuestro punto de vista, porque ha obligado a mucha gente a quedarse desarmada frente al uso de las nuevas tecnologías. Por tanto, las administraciones públicas en su digitalización, que es algo que está planteado desde la propia Unión Europea y desde los gobiernos del Estado y de Canarias, en esos procesos también tendrían que cumplir con llevar aparejada la función social de facilitar el acceso a la administración electrónica por parte de la ciudadanía, que no todo el mundo tiene ni los medios, ni las posibilidades, ni conocimientos para manejarse en ello. Por tanto, yo una de las cuestiones que sí plantearía es que el ejemplo precisamente, que aunque usted no lo cite aquí, de que ha seguido los bancos obligándonos a entrar por unas determinadas cuestiones, no sea el que haga las administraciones, sino que vaya aparejado con eso que ustedes en el informe sí recogen, que es la formación de la ciudadanía, la información, la formación de los trabajadores y trabajadoras. Tengamos en cuenta el asunto de la brecha digital, que ya nombraba la persona que me antecedió, la compañera que me antecedió en el uso de la palabra, y por otro lado, no solo la brecha digital, sino también la cuestión de la necesidad de establecer buenas prácticas, es decir, la Administración, en eso de estar al servicio de la ciudadanía, pues también el entrar por la digitalización tiene que ser con facilidades, con formas intuitivas casi de poder hacerlo, y eso exige que lleve aparejado pues a lo mejor el implementar formación a lo largo de toda la vida para alguna gente, que sobre todo las personas coetáneas mías, muchas de ellas, pues son incapaces de manejarse con medios electrónicos. Por tanto, es un problema que tenemos ahí, que tenemos que superar. En el informe se hace una valoración positiva de lo que han hecho las administraciones, se dice que han cumplido la norma, pero precisamente se hace hincapié en algo que ya había empezado a expresar, que es la falta de formación de usuarios y de empleados públicos, la reticencia a usar las nuevas tecnologías, esa falta de confianza a veces en a dónde irá a parar esto que pongo yo aquí, ¿no? Y cómo, si esto será seguro, tengo la garantía de que lo he presentado, porque no siempre ocurre. Las propias administraciones y ustedes en las deficiencias que hacen notar es que no todos los trámites se pueden hacer, ni tampoco todos los comprobantes se pueden tener por parte de quien los ha hecho. Y cuando uno emite algo necesita de alguna forma tener un comprobante físico o al menos acceder a él, a uno electrónico para tenerlo ahí. Por tanto, ese asunto hay asuntos que ustedes también hablaban de la seguridad. La seguridad, solo un ayuntamiento, el de Tuineje, ¿no?, que es el que parece que ya tuvo un problema, es el que ya en ese momento había intentado poner remedio a ese asunto. Pero ese es un grave problema también, el de la seguridad, para todo lo que significa desde la administración electrónica hasta el comercio electrónico y todo lo demás. Nos queda que avanzar. Habrá que ayudar también a los ayuntamientos con menos medios para poner a su disposición, pero sobre todo habrá que hacer un esfuerzo de coordinación, de digitalización de documentos. Es decir, es que hay un montón de cuestiones a las que no se puede acceder electrónicamente, desgraciadamente, porque no están digitalizados. Por tanto, seguimos estando con una asignatura pendiente y en el camino de mejorarlo, y esperemos que con los fondos europeos y demás se pueda dar ese salto que ahora mismo es un reto. Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el Grupo de Nueva Canarias, señora González. Gracias, presidente. Señor presidente de la Audiencia de Cuentas, es indudable que los cambios sociales y el acceso abierto a las nuevas tecnologías están promoviendo un nuevo modelo de relación entre el ciudadano y la Administración. La Administración electrónica, a través de los distintos servicios que despliega, supone un verdadero motor de un nuevo modelo de administración, pero indudablemente en una estrategia de implantación de la administración electrónica se debe velar por el cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia, y en este sentido se hace necesario abordar
procesos y procedimientos de simplificación y de gestión, además de un cambio cultural que suponga la implantación de un nuevo modelo de hacer las cosas. En este sentido, si bien es cierto que el informe de fiscalización concluye con una valoración positiva de carácter general sobre la implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos fiscalizados, es decir, en el del Rosario, San Bartolomé, Santa Brígida, Santa Cruz de la Palma, Santa Úrtula y Tuineje y el ayuntamiento de Yaiza, pues sí que nos llama la atención que a pesar de esta valoración positiva, en el informe comente una serie de limitaciones en su fiscalización por la incoherencia en los datos facilitados, manifestando que la información proporcionada por los ayuntamientos sobre las repercusiones medioambientales de la implantación de la administración electrónica ha resultado incoherente e imposible de procesar, por lo que no ha sido posible concluir sobre las mismas. Tampoco ha sido posible analizar la ejecución de los programas presupuestarios de los ejercicios 19 y 20 destinados a implantar esta administración electrónica, su gestión y mantenimiento, así como la financiación de la misma, dado que en dichos ejercicios no existieron programas presupuestarios específicos referidos a la administración electrónica. Pues bien, de los 6 objetivos de fiscalización marcados se ha incumplido con el objetivo de examinar la ejecución de programas presupuestarios para la implantación de la administración electrónica, así como el objetivo de intensificar las repercusiones en el aspecto medioambiental en la implantación de esta administración electrónica. Y si tenemos en cuenta que el resto de los objetivos, los otros 4, 2 tienen que ver con la valoración de la implantación, así como de la verificación del cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, es decir, objetivos que no pueden entenderse como específicos, pues lo que entendemos que está claro es que hacer una valoración positiva de este informe, pues yo creo que dista mucho de la realidad. Y si entramos en el detalle de lo fiscalizado, por ejemplo, el archivo electrónico único, resulta que no poseen este archivo los ayuntamientos de Rosario, de Santa Brígida y de Santa Úrsula, siendo adquiridos en su mayoría por contratación. Por su parte, se informa que no se dispone en ninguno de los ayuntamientos fiscalizados de un documento donde se delimiten las responsabilidades, el rol y el acceso de los usuarios al archivo electrónico y de las recomendaciones. Usted pone de manifiesto que la implantación de la administración electrónica todavía le falta mucho recorrido para su correcta y plena implantación. En definitiva, señor Pacheco, después de toda esta información que viene contenida en el informe, y no solo de las conclusiones y de las recomendaciones, ¿sigue usted valorando positivamente que la implantación de la administración electrónica en los 7 municipios fiscalizados es buena, es aceptable? Muchas gracias, señora González. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, señor Barragán. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Pacheco. Buenos días a todos y todas los compañeros de la comisión. Yo creo que al margen de los límites al alcance que ha tenido este informe y las incidencias y deficiencias detectadas en el mismo, yo creo que hay avances. Hay avances en este grupo de municipios de 10.000 a 20.000 habitantes. Si nos fijamos, parece que estamos hablando de esta cuestión como una cuestión novedosa que surge el año pasado. Y en esto de la administración electrónica llevamos desde la década pasada, desde el año 2007. De hecho, hay ayuntamientos en el informe donde aparecen cómo empiezan a funcionar en el año 2007. Bien es cierto que hay muchos que se han incorporado a todo este mundo de la administración electrónica en la década del 2015 al 2019. Insisto, de los 7 municipios que hemos visto. Pero al margen de eso, yo creo que hay avance. El informe se puede ver como la botella medio vacía o la botella medio llena, y yo creo que hay avance. Ahora, hay 2 elementos que son importantes, muy importantes. Uno de ellos ya lo han compartido algunos compañeros que han intervenido anteriormente, que es el tema de la seguridad. La seguridad es vital para la ciudadanía, que se sienten seguros en la información que se está registrando por medios electrónicos en la administración. Y me preocupa muchísimo más todavía el tema de las responsabilidades.
es decir, las responsabilidades de los funcionarios, de los operadores que funcionan con esa información electrónica que entra al ayuntamiento. Tenemos que saber quién accede a nuestros expedientes y de qué forma acceden a nuestros expedientes para tener tranquilidad de que esto es así. Y apunto un dato que está recogido en la legislación estatal española, pero que es importante. Antes había una fórmula de acabar con los expedientes que era pegarle fuego al ayuntamiento. Se quemaron los expedientes. Es importante que todo lo que tiene que ver ahora con la seguridad de todos los expedientes electrónicos haya una garantía de que esa información tiene un doble registro fuera del ayuntamiento, en alguna caja de seguridad, que efectivamente esté garantizado que toda la información municipal está salvaguardada. La comunidad autónoma lo tiene, obviamente, ¿no? Y además lo tiene redundante, lo tiene doble, ¿no? Pero es bueno que los ayuntamientos atiendan en esto. Y por último, y termino, presidente, el otro dato que me parece importante, el informe recoge algunas observaciones de colaboración y de convenios firmados con la Administración General del Estado y muchos firmados también con la comunidad autónoma para el trasvase de herramientas electrónicas que sirven a este propósito, pero es importante también la colaboración interadministrativa para que todas las administraciones caminen en igualdad hacia la implantación total en este sistema electrónico. Pero insisto, y quiero resaltar esto, seguridad y responsabilidad seguramente serán los dos elementos más importantes en la implantación del sistema por parte de las corporaciones locales y obviamente los gobiernos. Gracias. Muchas gracias, señor Barragán. A continuación, por el Grupo Socialista Canario, señora Fleitas, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nos enfrentamos a un debate interesantísimo. Recojo el guante del señor Barragán, que decía que en épocas pretéritas se acababa con los expedientes a base de fuego. También hemos visto en muchas ocasiones como lo han intentado a base de martillazos, pero esto es, permítanme la licencia. Ahora ya sin ningún tipo de chiste, no nos podemos tomar la digitalización y la revolución de la transformación digital de la administración a la ligera. Básicamente porque hay una legislación básica del Estado, la legislación, el procedimiento administrativo común, la Ley 39 y 40 de 2015, que nos da el marco jurídico para el funcionamiento electrónico de las administraciones públicas. Esto no nos lo podemos tomar a la ligera. Lo dice muy claro la Audiencia de Cuentas, se trata de pasar a la administración electrónica de participación activa, bidireccional, colaborativa y fundamentada la interacción entre la administración y el ciudadano, pero también entre las administraciones entre sí. No podemos dejar que la confianza en la transformación digital y que la implicación de los gestores marque el camino a seguir. Y lo digo porque se ha hablado de la brecha digital, pero tampoco podemos caer en la voluntariedad política cuando digo y repito que es legislación básica del Estado. Y tenemos ejemplos, un ejemplo paradigmático como el de Santa Brígida, que con una de las rentas per cápita más altas de toda Canarias, pues tenga un problema con el acceso del número de usuarios a su plataforma, es decir, que en el año 2020 fue cero. Es decir, hablamos de brecha digital y también tenemos que hablar de la confianza de los propios gestores en la transformación digital. Y esto se plasma en este informe. Tiene que haber un esfuerzo adaptado. Yo entiendo perfectamente lo que muchos compañeros y muchas compañeras han hablado, además poner en valor que estamos hablando del informe del año 2019-2020, que como bien decían algunos compañeros, pues será positivo cuando veamos y analicemos los informes del año 2021-2022, porque es un área en la que se avanza mucho y muy rápido. Agradecer siempre a la Audiencia de Cuentas pues estos informes tan exhaustivos. No tengo tiempo para detenerme en muchos de los aspectos, pero es significativa la tabla de personal que se dedica por parte de cada uno de los ayuntamientos a este tema, el número de horas de formación, la tabla de herramientas empleadas, que si no es la óptima, si bien su grado de implantación sí es aceptable, un análisis exhaustivo de todas y cada una de esas herramientas lo podemos observar en el informe. Es de reseñar también lo concerniente al año 2020,
que nos puso frente al espejo de nuestras propias carencias en cuanto a la administración electrónica. Y uno de los temas muy importantes para contestar algunas de las cuestiones, el plan digitalización de todo lo anterior. Yo espero que la ley de archivos que se está tramitando nos sirva, nos ayude a rescatar y a refrescar, como decía, porque no podemos caer en el olvido, porque el tema de los metadatos y de esa custodia es fundamental. No quiero redundar, pero es fundamental lo que nos ha dicho el señor Pacheco y lo que está referido en el punto 1 de las conclusiones, la falta de formación en las nuevas tecnologías, la falta de confianza en la utilización de esos medios electrónicos, la falta de información unido a problemas para esa puesta en funcionamiento por parte de la estrategia de digitalización. Poner en valor, finalizo, señor presidente, poner en valor pues, el plan de digitalización de las administraciones públicas 2021-2025 que viene a cumplir con muchas de las dudas que tenemos, con muchas de las cuestiones que hemos puesto de manifiesto todos los grupos parlamentarios y que yo ya me he quedado sin tiempo para redundar. La tarea es ardua, pero el objetivo es primordial, es principal, contribuir a esa mejora de los servicios públicos y merece cualquier esfuerzo. Muchas gracias y gracias, señor presidente, por el tiempo. Muchas gracias, señora Freita. Y para terminar, tiene la palabra el presidente de la Audiencia de Cuentas, señor Pacheco. Gracias, presidente. El informe y todas las intervenciones de los diputados ponen de manifiesto diferentes problemas, incluso en el marco de la aplicación de la totalidad de la administración electrónica. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la ley de procedimiento para determinadas medidas tiene la fecha de aplicación, si no recuerdo mal, me parece que es de 15 de octubre, de 2021. Salió, si no recuerdo mal, en el 17, me parece que fue. Entonces, dio un plazo de 4 años para la implantación total de las medidas. Después, creo que es destacable la diversidad de orígenes de los aplicativos que utilizan los ayuntamientos, desde aplicativos básicamente de carácter general ligados a la Oficina de Información, que son los que suministra la comunidad autónoma que previamente ha pactado con el Estado y que están integrados en una red nacional, que hay varios ayuntamientos que no lo han implantado, del papel que tienen los cabildos, que es uno de los informes que está pendiente, que les leí al principio, y en el cumplimiento de las funciones de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, del papel que tiene el Estado, que el Estado a esos efectos se vende muy bien en la cesión de todos los aplicativos, pero el problema es que nos dan un aplicativo en bruto, donde en el ayuntamiento lo normal es que no haya nadie que sea capaz de abrir aquello y que a la vez hay que llamar a una empresa para que nos adapte y que a veces nos sale, la misma empresa se busca la manera para decir, no, mira, esto te va a costar 20.000, pero por 30.000 yo te pongo el aplicativo y te hago el atendimiento. Y después muchos ayuntamientos van directamente, por la razón que sea, a una contratación directa de personas del aplicativo, de un aplicativo determinado con una empresa determinada. Todo esto genera una diversidad bastante difícil de acometer desde el punto de vista horizontal del gobierno, del cabildo o del Estado, que tampoco estamos hablando de que realmente es la competencia clara, es la del cabildo en determinado volumen de ayuntamientos, el resto no tiene una competencia directa. Esto implica también en la formación, o sea, si estuviéramos hablando de que con el ICAP pudiéramos dar una formación general, pero no, el problema es que después son 6 ayuntamientos con una herramienta, 16 con otro, o sea, es con una diversidad también y la propia sistemática del funcionario. Ahí, yo conozco entidades que un señor tiene 8 cursos de Word y cuando le dicen qué formación quiere el 9º curso de Word, o sea, no aprenderá el Word en su vida, ¿no? Desde ese punto de vista, si hay un tema que sí veo que puede ser responsable de los ayuntamientos y donde creo que se puede insistir más es en lo que decía, definición de roles y responsabilidades en los diferentes aplicativos, pero cuando eso no se define, y vemos que solamente estaba definido creo que en 2 ayuntamientos, acaba con que nadie es responsable de nada, sino que las cosas entran y se solucionan de una manera o de otra. Con referencia a la atención al ciudadano, yo creo que
No me preocuparía excesivamente en el ayuntamiento. Yo creo que el ayuntamiento, con carácter general, cuida al ciudadano, venga por vía electrónica, le toque la puerta del ayuntamiento o vea al alcalde en un bar. En ese sentido sí les destacaba ese papel de intermediario que tenían los funcionarios habilitados, que son los que tienen que acompañar al profano en la materia para que realice una determinada función a través de él. Esto es importante en aquellos aplicativos donde no hay otra opción, porque en general en los ayuntamientos siempre hay otra opción. El problema es que si nos vamos a la agencia tributaria, pues tenemos que presentar la declaración sí o sí por internet y si no sabemos tenemos que irnos a un gestor o a un asesor fiscal. Pero insisto que yo creo que este es un problema que a mí personalmente no me preocupa en el entorno de los ayuntamientos, porque creo que en general el comportamiento es el correcto. Respecto a la opinión favorable, repito un poco los mismos esquemas, el mismo razonamiento que dije de lo anterior. La diputada hablaba de la diversidad de opinión, pero es que eso no solamente nos afecta a nosotros, o sea, es a nivel nacional, porque el tribunal no ha visto factible realizar unificar el informe por la diversidad de información. Entonces, con este marco, incluso voy más lejos. Hay un problema en general con todos los ayuntamientos, porque muchas veces escritos de la audiencia o escritos de determinadas administraciones a la hora de gestionar cualquier instrumento van dirigidos al alcalde. Yo ahora mismo en la audiencia tenemos una fiscalización donde se ha comunicado a la totalidad de los alcaldes, y cuando uno llama después porque no le contestan al interventor, al tesorero, dice: mira, a mí eso no me ha llegado, mándamelo, porque eso se debe haber quedado en la alcaldía, en la secretaría o en cualquier sitio, y hay veces que todo ese tipo de cosas no se transmite. Por eso el marco de los roles y de las responsabilidades es muy importante. Indudablemente podemos dedicarnos a sancionar, pero creo que la solución no es ponernos a sancionar de algo en un tema que creo que la necesidad de formación y de apoyo está bastante clara. Con respecto al tema de seguridad, indudablemente el problema de Tuineje es porque ha tenido una invasión de la red. Yo creo que la invasión de la red, si se la han hecho a gobiernos incluso enormemente sofisticados en materia informática, se han bloqueado municipios en Estados Unidos a base de eso y los han tenido bloqueados 3 meses, indudablemente es un problema de interés de la información que van a conseguir. Es un tema importante, pero insisto, los ayuntamientos lo que tienen que ir es depurando de alguna manera esas unidades centrales que tienen que de alguna manera movilizar tanto lo que son las herramientas internas, los aplicativos y las medidas que adoptan con respecto al ciudadano, y por otra parte hacer más accesibles esas herramientas horizontales que se ponen a disposición de los ayuntamientos, hacerlas más accesibles, porque ese es un problema importante, o sea, algo que a nosotros en principio nos puede, no sé, que la audiencia, por ejemplo, hace un aplicativo y se lo cede a todos los ayuntamientos, perfectamente los ayuntamientos a la hora de aplicarlo, desde un señor que dice que su seguridad es básica y que él no mete ningún tipo de aplicativo, que esas cosas se dan, a que tienen que realizar algún tipo de adaptación para montarla simplemente su servidor, o que simplemente el ayuntamiento incluso está más avanzado y dice: oye, no, yo lo quiero conectar con mi aplicativo. Si quiere conectar con el aplicativo, se tiene que gastar una pasta en adaptarlo. O sea, hay veces que esas herramientas horizontales son relativamente horizontales, o sea, y de un uso limitado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco. A continuación se indica y se entiende por finalizado este debate, y que según el artículo 196 del reglamento de la Cámara, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su sanación o ampliación. También se informa que se ha incluido en el orden del día de esta comisión, los puntos 3.1 y 3.2, una serie de acuerdos plenarios remitidos por la Audiencia de Cuentas para su conocimiento. Y si sus señorías no tienen ninguna cuestión al respecto, la comisión toma conocimiento de los mismos.
Y sin más, y habiendo agotado los asuntos del orden del día, se levanta la sesión. Buenos días.